Desarrollo del pensamiento algebraico, etapa 2, lección 6, factorización de suma o diferencia de dos cubos. Factorización de suma o diferencia de cubos, para reconocerla tiene las siguientes características. La primera, son dos términos. La segunda, en medio, tiene un signo negativo o positivo. La tercera característica, y la más importante, es que ambos términos tienen raíz cúbica. Por ejemplo, x cúbica más y cúbica. Son dos términos, en medio tiene un signo positivo, pero la raíz cúbica de x cúbica es x. La raíz cúbica de y cúbica es y. Cumple con las tres características. Otro ejemplo. X cúbica menos y cúbica. Son dos términos, en medio tiene un signo negativo, no afecta, pero a ambos términos se les debe de poder sacar raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de x cúbica es x. La raíz cúbica de y cúbica es y. Por lo tanto, si cumple con las tres características, es una factorización de suma o diferencia de cubos. La factorización de una suma o una diferencia de dos cubos se efectúa de la siguiente manera. X cúbica más y cúbica. Ya lo vimos que sí podemos sacar la factorización, que es una suma de dos cubos. Tiene dos términos, tiene un signo positivo en medio y ambos términos se le puede sacar raíz cúbica. La raíz cúbica de x cúbica es x y la raíz cúbica de y cúbica es y. Entonces, como si la podemos factorizar, siempre va a ser el producto de un binomio por un trinomio. Dos términos por tres términos. Entonces, vamos primero a poner dos paréntesis. Uno que va a tener dos términos y el otro que va a tener tres términos. Ahora, siempre que el signo sea positivo, el primer binomio, el signo va a ser positivo y lo que es el trinomio, los signos, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Siempre van en ese orden. Ahora, el primer binomio va a estar formado por las raíces cúbicas de la expresión. Entonces, la raíz cúbica de x cúbica es x y se acomoda en el primer término del binomio. La raíz cúbica de y cúbica es y lo acomodamos como el segundo término del binomio. Ahora vamos a formar el trinomio, pero nos vamos a ayudar con el binomio que ya formamos, con x más y. Entonces, el primer término del trinomio es el primero del binomio, pero elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que sería x elevado al cuadrado, nos dará x cuadrada. El segundo término del trinomio, vamos a multiplicar los dos términos del binomio. Sería x por y, que nos va a dar xy. Y el tercer término del trinomio es el segundo término del binomio, pero elevado al cuadrado. Quiere decir que y elevada al cuadrado nos va a dar y cuadrada. Por lo tanto, la factorización de x cúbica más y cúbica es x más y multiplicado por x cuadrada menos xy más y cuadrada. Otro ejemplo. X cúbica menos y cúbica, ya habíamos checado las características que sí se puede factorizar. En este caso, como tiene un signo negativo, es una diferencia de dos cubos. Entonces, como cumple las características, que son dos términos, un signo en medio, no importa si es positivo o negativo, pero a ambos términos se le puede sacar raíz cúbica, por lo tanto, es la multiplicación de un binomio por un trinomio, lo que es la factorización. Son dos términos por tres términos, ponemos paréntesis, uno que quede en dos términos y el otro que quede tres términos.
Entonces, como el signo es negativo en medio de la expresión, el binomio va a tener signo negativo. Y los otros términos del trinomio, los dos van a ser positivos. Deben de quedar en ese orden. Ahora, como en el anterior, para formar el binomio son las raíces cúbicas de los dos términos. La raíz cúbica de x cúbica es x. La raíz cúbica de y cúbica es y. Y formamos el binomio. Con el binomio nos va a ayudar para encontrar lo que es el trinomio. Entonces, el primer término del trinomio nos vamos a ayudar con el primer término del binomio, que es x. A x la vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado nos queda x cuadrada. El segundo término es la multiplicación de los dos términos del binomio. X por y nos va a dar xy. Y el tercer término del trinomio va a ser el segundo del binomio, pero elevado al cuadrado. Sería y elevado al cuadrado, nos va a quedar y cuadrada. Por lo tanto, la factorización de x cúbica menos y cúbica va a ser x menos y multiplicado por x cuadrada más xy más y cuadrada. Ejemplo 1. Factoriza x sexta menos 343. Nos dan una expresión algebraica la cual tenemos que factorizar, pero antes tenemos que checar las características para ver si es una factorización de suma o diferencia de dos cubos. Primero son dos términos. En medio tiene un signo negativo. Si tiene un signo negativo, probablemente sea una factorización de diferencia de dos cubos. Para que sea una factorización de diferencia de dos cubos, ambos términos tienen que tener raíz cúbica. Vamos a ver si x sexta, le sacamos raíz cúbica y es x cuadrada. A 343 le sacamos raíz cúbica y es 7. Por lo tanto, como tiene raíz cúbicas, es una factorización de diferencia de dos cubos. Por lo tanto, es el producto de un binomio por un trinomio. Dos términos por tres términos y hay que poner dos paréntesis, uno para dos términos y otro para tres términos. Binomio por trinomio. Como la expresión algebraica tiene en medio un signo negativo, en el binomio va a tener un signo negativo y en el trinomio va a tener dos signos positivos. Tiene que ser en ese orden siempre que sea una factorización de diferencia de dos cubos. Ahora, los términos que le corresponden al binomio son las raíces cúbicas de la expresión, que es la raíz cúbica de x sexta, que es x cuadrada, y la raíz cúbica de 343 es 7. Acabamos de formar el binomio. Ahora vamos a formar el trinomio, que nos vamos a ayudar con el binomio. El primer término del trinomio es el primer término del binomio elevado al cuadrado. Quiere decir que x cuadrada elevado al cuadrado es x cuarta. El segundo término del trinomio va a ser la multiplicación de los dos términos del binomio. Quiere decir que vamos a multiplicar x cuadrada por 7, que va a ser 7x cuadrada. Y el tercer término del trinomio es la multiplicación del binomio, pero es el segundo término, pero elevado al cuadrado. Quiere decir que voy a multiplicar dos veces 7 por 7, que nos va a dar 49. Y ya tenemos el binomio por el trinomio, ya está factorizado. Por lo tanto, la factorización de x sexta menos 343 es x cuadrada menos 7 por x cuarta más 7x cuadrada más 49. Ejemplo 2. Factoriza 8x cúbica más 27. Vamos a ver si cumple con las características para ver si es una factorización de suma o diferencia de dos cubos. Primero, debe de tener dos términos. En medio no importa si es positivo o negativo el signo. Ambos términos se le debe de poder sacar la raíz cúbica. Entonces, 8x cúbica, la raíz cúbica de 8x cúbica,
es 2x. 27. La raíz cúbica de 27 es 3. Como tiene raíz cúbica, sí lo podemos factorizar. Por lo tanto, como es un signo positivo en medio, es la factorización de suma de 2 cubos. Por lo tanto, es el producto de 2 términos por 3. Entonces vamos a poner dos paréntesis, uno para 2 términos y el otro para 3 términos. O sea, binomio por trinomio. En el binomio, como el signo es positivo, en el binomio el signo que está en medio debe de ser positivo. Por lo tanto, los signos que van en el trinomio va a ser uno negativo y uno positivo, siempre en ese orden. Cuando sea la suma de 2 cubos o estamos factorizando la suma de 2 cubos. Ahora, en el binomio siempre va a estar formada por las raíces cúbicas. Entonces, la raíz cúbica de 8x cúbica es 2x y la raíz cúbica de 27 es 3. Para formar el trinomio, siempre nos vamos a basar con el binomio. Entonces, el primer término del trinomio es el primer término del binomio, pero elevado al cuadrado. Quiere decir que es 2x elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, y x por x, x cuadrada. Entonces nos quedaría 4x cuadrada. El segundo término del trinomio es la multiplicación de los dos términos del binomio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar 2x por 3, que nos va a dar 6x. Y el tercer término del trinomio es el segundo término del binomio, pero elevado al cuadrado. Quiere decir que es 3 al cuadrado, nos va a dar 9. Por lo tanto, la factorización de 8x cúbica más 27 es 2x más 3, que multiplica a 4x cuadrada menos 6x más 9. Ejemplo 3. Factoriza 125x cúbica más 1. Entonces vamos a ver las características. Son dos términos, en medio tiene un signo, no importa si es positivo o negativo. Por ser positivo puede ser una factorización de suma de 2 cubos. Pero a ambos términos se les debe de poder sacar raíz cúbica. Entonces vamos a sacarle la raíz cúbica a 125x cúbica. Entonces la raíz cúbica de 125x cúbica es 5x. La raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, como sí se le puede sacar raíces cúbicas, sí es una factorización de suma de 2 cubos. Por lo tanto, es el producto de 2 términos por 3. Un binomio por un trinomio. Y ponemos los paréntesis para un binomio y para un trinomio. Si el signo es positivo de la expresión algebraica que estamos factorizando, el primer binomio, el signo va a ser positivo. Por lo tanto, los otros dos signos del trinomio, uno va a ser negativo, el primero, y el segundo va a ser positivo, siempre en ese orden. Ahora, el primer binomio va a estar formado por las raíces cúbicas de la expresión que estamos factorizando. Entonces, la raíz cúbica de 125x cúbica es 5x. La raíz cúbica de 1 es 1. Ya formamos el binomio. Ahora vamos a formar el trinomio. El trinomio nos vamos a basar con el binomio. Entonces, el primer término del trinomio es el primer término del binomio, pero elevado al cuadrado. 5x elevado al cuadrado, pues nos va a dar 25x cuadrada. El segundo término del trinomio es la multiplicación de los dos términos del binomio. 5x por 1, pues va a ser 5x. Y el tercer término del trinomio va a ser el segundo término del binomio, pero elevado al cuadrado, que es 1 al cuadrado, pues nos va a dar 1. Por lo tanto, la factorización de 125x cúbica más 1 va a ser 5x más 1 por 25x cuadrada menos 5x más 1.